Muchas gracias por seguir conectados con este foro Forbes de Negocios 2020 y este panel está dedicado a Bogotá. ¿Cuáles son las claves de la recuperación? Para ello tenemos invitado a dos personas muy relevantes, que es Nicolás Uribe, él es presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y por otro lado tenemos a Juan Carlos Pinzón, él es presidente de ProBogotá. Nicolás Uribe, muchas gracias por estar en Forbes y cuéntenos un poco cuál es el balance que hace de Bogotá en estos 7 meses de pandemia. Claro que sí, Andrés. La verdad es que la crisis tiene como primera víctima, por supuesto, a los ciudadanos, quienes han padecido las dificultades de salud, han perdido seres queridos, y pues todos somos solidarios con esa situación ocasionada con la pandemia. Pero las segundas víctimas de la misma son las personas por la vía de las dificultades de los empresarios. Y ahí es donde nosotros encontramos unos grandes retos y unas grandes dificultades en un entorno en donde básicamente lo que hubo fue un encerramiento permanente de la economía, la incapacidad de adelantar negocios, algo que nunca habíamos siquiera pensado en que pudiera ocurrir. Y ante la parálisis de los negocios, lo que significa o lo que tiene como consecuencia es obviamente la reducción de ingresos por la vía de la ausencia material de actividad económica y la pérdida de empleo. Ese proceso que fue muy rápido y básicamente concentrado, como lo demuestran todas las cifras, en el mes de abril, pero que se prolongó en Bogotá incluso hasta el mes de septiembre, pues le pasa factura muy rápido a los ciudadanos y le pasa factura muy rápido a los ingresos de las personas y a la posibilidad de las empresas de convertirse en el instrumento en virtud del cual la gente logra desarrollar una actividad económica que le permite tener una cómoda subsistencia. En nuestro entorno, nosotros hoy tenemos cerca de 408.000 empresas, 73.000 menos de las que había en septiembre del año pasado. Son empresas en su mayoría, en su gran mayoría, un 97% micro y pequeñas. Es decir, es un tipo de empresa que si no trabaja no come, que mayoritariamente está conformada por persona natural, son empresas de persona natural, comerciantes, que tienen 2 o 3 empleados, seguramente de su familia, y que generan ingresos cercanos a los 2 o a los 3 salarios mínimos. Con lo cual, un cierre permanente de la economía lo que hace es impedir que estas personas obtengan ingresos para su subsistencia. Y con el efecto que esto significa en el empleo y en las posibilidades de millones de personas. Luego, ese es un poco el panorama que tenemos hoy. Se ha venido recuperando, pero claramente esto en términos empresariales tiene una mortalidad extraordinaria. Menos empresas se han creado que las que se crearon el año inmediatamente anterior, cerca de un 24% menos. Y el reto enorme hacia el futuro es ver cómo se construye entre todos un entorno adecuado para reactivar la economía por la vía de crear condiciones para que las empresas vuelvan a operar, lo hagan con seguridad y podamos así volver a tener los ingresos de miles de familias y los empleos para millones de personas que lo han perdido. Muchas gracias, Nicolás. El doctor Pinzón, hace poco el DANE habló de la caída del segundo trimestre del 15% del PIB en Bogotá. Esto es casi histórico, la caída. ¿Cuál es su lectura de lo que ha pasado este año, doctor Pinzón? ¿Dónde están esos desafíos que tuvimos que afrontar los bogotanos? Pues primero que todo, mucho gusto. Gracias por la invitación a Forbes y un gusto estar aquí con el doctor Nicolás Uribe, gran líder y el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que está haciendo un trabajo extraordinario. Yo le diría lo siguiente. Primero, la contracción fue de menos 15.2. Cuando uno mira los sectores más afectados, hay sectores que decrecieron el menos 65% para ese periodo. Hay cerca de 7 sectores que decrecieron más del 25%. Entonces, esto muestra una afectación muy dramática. Cuando lo mira uno en términos de empleo, obviamente la tasa de desempleo en el mundo entero creció por cuenta de esta pandemia global y del modelo de cuarentenas que se estructuró, pero también hay que notar que Colombia, cuando se compara con los países OECD, es la que refleja la tasa de desempleo más alta. Esto no es un tema menor y más en este país donde el desempleo tiene una especie de atracción hacia las economías ilegales y
incluso hacia el riesgo de violencia y de inseguridad. Entonces, eso un poco lo veo en el panorama. Lo más grave es que Bogotá tiene una tasa de desempleo mayor que la de las 13 ciudades principales y definitivamente mucho mayor que la del promedio nacional. Le doy este dato. Cuando en febrero, básicamente de cada 100 desempleados, 16 estaban en Bogotá, para el mes de agosto, septiembre, más o menos unos 24 desempleados están en Bogotá. Eso quiere decir que prácticamente ha crecido en un 50% la participación del desempleo de Bogotá respecto al desempleo total en el país. El resumen es, Bogotá está más golpeada que el resto del país. Ha sido más golpeada en materia de salud y ha sido más golpeada en materia de empleo, que son como los dos grandes problemas. Ahí como buena noticia, en el marco de la salud, el sector privado hizo un esfuerzo enorme, entre ellos la Cámara de Comercio y Nicolás muy personalmente, y se le dejaron por lo menos a la ciudad 149 unidades de cuidado intensivo permanentes en los hospitales que tienen la mayor capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si viene una segunda ola, ya estaremos mejor preparados que lo que estábamos preparados en el mes de marzo, abril. Es decir, de facto son capacidades que están al lado de los mejores intensivistas del país. En lo que tiene que ver con el tema económico, hemos insistido que las autoridades tienen que alinearse y coordinarse con el sector privado. Si el gobierno nacional, el gobierno distrital y el sector privado, pequeña, mediana y gran empresa, no se alinean entendiendo la dificultad en la que estamos, pues este problema va a ser mayor. Donde hay más coordinación, si bien es cierto el problema llegó, se logra reducir más rápido el desempleo, se logra recuperar la economía más rápido. Aquí la recuperación comenzó un poco más tarde y por lo mismo, pues la ciudad tiene una afectación mayor. En esa línea, también nos hemos puesto en la tarea de identificar soluciones y nos pusimos en un trabajo que hicimos con el Consejo Privado de Competitividad a identificar proyectos que de una u otra manera pudieran cambiar la realidad. Y le puedo decir que hay 146 proyectos en lo que es la región capital, región Bogotá, Cundinamarca, que entre proyectos públicos y privados valen unos 70 billones de pesos, pero buena parte del dinero lo puede colocar el sector privado si dan autorizaciones para realizar los planes parciales de renovación urbana que están pendientes y los proyectos de vivienda de interés social que están pendientes. Eso podría llegar a crear en la ciudad, en un periodo de 2 años, cerca de 960.000 empleos, recuperando mucho más rápido la situación. Pero para eso, ¿qué se necesita? Alineación, la posibilidad de hacer buenas actividades público-privadas, buenas APPs, y al mismo tiempo facilitarle al sector privado que tome decisiones de inversión para que se acelere esta recuperación. Ese es el tipo de cosas que deberíamos estar hablando y que pueden realmente movernos de la situación en la que estamos en este momento. Hay muchas otras ideas, que crear un fondo de capital sobre inversiones digitales, que crear unas zonas económicas especiales para atraer las compañías que están viniendo de Asia y ofrecerles unas condiciones particulares. Ese tipo de cosas también podrían sumar de manera efectiva, así como esfuerzos en educación de temas de nueva economía que entrenen fuerza laboral y reentrenen fuerza laboral para hacer de Bogotá y la región un clúster internacional atractivo para ese tipo de inversión, porque lo que sí nos deja la pandemia es que la cuarta revolución industrial ya no es un tema del año 2030, es un tema del año 2020. Y eso significa que vamos a tener que convivir, adaptarnos a esa realidad y demás. Por último, creo que un reto muy grande que tiene tanto el sector gobierno como el sector privado es la conectividad. Bogotá sigue teniendo una tasa de conectividad solamente del 70%. Eso significa que de cada 10 bogotanos hay 3 que no tienen internet en su casa. Y entonces no pueden teletrabajar, no pueden teleestudiar, no pueden recibir atención de telemedicina. Tenemos que lograr esa conectividad. Ese es un tema fundamental, entre otras cosas porque eso también está generando una inequidad social adicional. Y es que los que no tienen la posibilidad de conectarse, pues no pueden hacer uso de la tecnología para laborar de manera efectiva. Bueno, muchas gracias, doctor Pinzón, por todo esto. Doctor Uribe, cuando uno hace el acercamiento al problema de Bogotá, uno encuentra muy deteriorado el tema de comercio, por ejemplo,
que ese fue el que jalonó hacia abajo, tiró hacia abajo el PIB. Dígame, ¿qué hay que hacer con este sector? ¿Qué alternativas tienen los comerciantes, por ejemplo, el comercio al por mayor, para reactivarse? Que yo creo que ahí puede estar una de las claves, ¿no, doctor Uribe? Pues vea, la verdad es que la economía es un conjunto de relaciones complejas entre diferentes actores que participan para generar, al fin de cuentas, el valor que produce la generación de riqueza. Y hasta que no podamos construir las condiciones propias para que eso se restablezca en el mayor grado posible, va a ser muy complicado volver a retomar una senda de progreso. Entonces yo creo que hay condiciones objetivas y hay condiciones subjetivas para la recuperación. Hay condiciones objetivas, como por ejemplo que usted puede abrir. Hoy todavía hay sectores que no pueden abrir. Entonces usted no puede hablar de recuperación en determinados sectores del comercio hasta que no puedan ellos, por ejemplo, abrir. Hay otros que tienen y que requieren, por ejemplo, una alta dosis de confianza, que a pesar de que estén autorizados para operar, la gente todavía tiene prevención, porque cree que son proclives al contagio o que no contribuyen a mantener las condiciones de bioseguridad. Y hay negocios de esa misma naturaleza que su propia naturaleza, valga la pena la redundancia, son negocios de aglomeración. Lo veíamos hace un minuto en una conversación preliminar, por ejemplo, los parques de diversiones. Son espacios en donde usted lo que busca es que mucha gente vaya a participar de ellos. O, por ejemplo, todo el sector de eventos y convenciones. Son lugares en donde usted concentra un gran número de personas para que asistan a hacer relaciones interpersonales y demás. Entonces, el tema de la confianza es fundamental. Es fundamental para que la gente entienda que casi todo o todo se puede hacer en la medida en que se cumplan protocolos de bioseguridad. Entonces, a la condición objetiva de la apertura, del cumplimiento de los protocolos, de la garantía de que eso funciona, pues se necesita dar confianza alrededor de que se puede hacer procurando estándares de bioseguridad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los colegios y lo mismo pasa con otros sectores de la economía. Pero sin duda aquí lo que tenemos es una demanda atrapada por un gran nivel de incertidumbre. En un nivel de incertidumbre que ha hecho que las empresas no estén pensando en el 2025, sino en la próxima quincena, que estén pensando si van a estar o no abiertos, por ejemplo, en diciembre. Y usted se pone a ver lo que pasa en Europa y usted puede decir, eso es lo que nos va a pasar, o usted simplemente puede tener una referencia de lo que tiene que evitar. Y para eso un poco se trabajó, como bien lo dice el doctor Juan Carlos, en un esfuerzo privado también para dar garantías para atender a los efectos de salud de la pandemia, para mantener la economía operando. Luego, son muchos los factores que necesitamos aquí adelantar. Yo me atrevería a decir que aquí estamos viviendo una especie de depresión. Y una depresión es una quiebra generalizada en muchos escenarios, en donde en la práctica lo que no hay es gente que tenga capacidad de comprar, gente que tenga capacidad de vender lo que tenía estoqueado, gente que tenga la capacidad de producir. La semana pasada, por ejemplo, fuimos al barrio Restrepo a visitar todas las zapaterías de ese sector de la ciudad. Allá todavía no han visto un turista. Venden 3 zapatos diarios en cada uno de esos locales. En una fábrica de zapatos hacían 1.200 zapatos y hoy no están haciendo más de 200. Luego, independientemente de que existan condiciones para abrir, la gente perdió capacidad de ingreso, perdió su trabajo y pues se ven en las estadísticas del DANE cuando usted habla de que un porcentaje cercano al 30% perdió la oportunidad de comer 3 veces al día y solo come 2 veces al día en hogares de más de 4 personas. Luego eso tiene un efecto en la economía, entonces decisiones de inversión se retrasan y demás. Luego aquí hay, como bien lo decía el doctor Pinzón, la necesidad de construir condiciones para reducir en el mayor grado posible los elementos de incertidumbre, despejando, por ejemplo, ideas de nuevos cierres, porque la economía no es como una persiana o una puertica de esas de bar que uno empuja y abre y se cierra a la medida de lo que uno quiera, sino requiere condiciones de estabilidad para poder tener resultados eficaces en el mediano plazo. Y eso es a lo que debemos propender en todos los sectores, en el comercio, en la industria, en la manufactura y en todos los subsectores que son fundamentales para hacerlo, con condiciones objetivas, con política pública
que incentiven la demanda, pero también mandando un mensaje que dé tranquilidad alrededor de las posibilidades de vivir en medio de la pandemia, porque como bien lo decía el presidente de la República en estos días, la verdad es que tuvimos Día del Amor y Amistad con COVID, Halloween con COVID, vamos a tener Navidad con COVID y probablemente vamos a tener también Semana Santa con COVID. Y apagar la economía equivale a apagar la vida y la salud de miles de personas que dependen de sus ingresos para tener una cómoda subsistencia. Bueno, ahí el tema es si se puede hacer algo breve. Y una pregunta para los dos. ¿Cómo evalúan ustedes lo que planea y lo que ha hecho la alcaldía de Bogotá en este proceso de reactivación? ¿Cuál ha sido como esa lectura que ustedes tienen sobre esas acciones que ha tomado Claudia López para esa reactivación? ¿Y qué le recomendarían también? Porque esto también es parte también construir, ¿no, doctor Pinzón? Yo creo que falta coordinación y más coordinación es deseable. La primera coordinación que tiene que hacer Bogotá siempre es con el gobierno nacional, con la nación. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es quien financia buena parte de las obras de infraestructura que tiene la ciudad, las que ya tenemos financiadas y las obras futuras. Y si algo se requiere ahorita precisamente es darle certidumbre a la ciudad de que se van a hacer muchas obras adicionales incluso a las que ya estaban programadas para poder precisamente generar ese empleo. Pero para eso se necesita francamente una alianza entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Entonces ese sería mi primer consejo, coordinar allí, gestionar. Al final la plata la tiene ese gobierno nacional, pues hay que gestionar recursos que terminen estando en Bogotá, en la región capital. Segundo tema, hombre, los más interesados en que esto se recupere son los empresarios. El pequeño tendero, esa ferretería mediana que está en algún sitio o la gran empresa. Por lo mismo, no hay mejor aliado en este momento que ese sector privado. Si precisamente a través de un mecanismo de coordinación de mando y control de la ciudad frente a los episodios que vamos a tener, porque hay que reconocer, este tema de la pandemia es delicado, ya ha costado más de 30.000 vidas en el país, es decir, no podemos subestimar esto, pero si hay una buena coordinación, pues primero, las mismas empresas, empresarios son los que no quieren ni que el contagio llegue a sus empresas o de una u otra manera que puedan mantener, incluso generar nuevos empleos. Si ahí hay una buena alianza, una buena comunicación, una buena planeación previa y luego sí hacer anuncios, me parece que ahí ganaría todo el mundo. Ganaría la ciudad porque se mostraría unida y eficaz, ganaría el empresario porque mantiene sus empresas y definitivamente ganaría el ciudadano porque tendría empleo y de una u otra manera decisiones claras y no estas reacciones que a veces se dan según la coyuntura, pero que no muestran una planificación y un ejercicio hacia el mediano plazo. Ahora, ¿qué creo que ha estado bien? Lo dejo como señal. Por un lado, haber afrontado este esfuerzo, nadie estaba preparado para esto. Y de todas maneras, la alcaldía hizo un esfuerzo por rápidamente tratar de entender este tema y tomar algunas medidas, y nadie puede subestimar que posiblemente algunas medidas por lo menos salvaron vidas. Pero el problema de mayo no es el problema del mes de noviembre. La verdad es que en mayo, en abril, marzo mejor, nadie sabía qué hacer con esto. Hoy ya tenemos más capacidades en salud, más experiencia, así que un esfuerzo muy grande que se puede hacer y yo creo que la alcaldesa tiene un liderazgo muy reconocido y tiene un aprecio grande de la ciudadanía, es en todo lo que tiene que ver con básicamente conciencia social, medidas de bioseguridad y de una u otra manera comprometer a la ciudadanía a ese comportamiento cívico que contribuya precisamente a que podamos, como dijo muy bien el doctor Nicolás Uribe, convivir con una verdad que no se va a ir de la noche a la mañana, pero apagar, ese sí que no es el método. Hay que convivir. Así que creo que estas cosas ayudarían a una mejor reactivación y a un mejor ambiente, porque sabe, al final la confianza, el ánimo, la coordinación da eso. Va llenando a todo el mundo un poco de sensación de norte y creo que eso es necesario en este momento. Doctor Uribe, pues la misma pregunta, ¿cómo evalúa usted la alcaldesa? ¿Qué recomendaciones le da
a la alcaldesa mirando hacia el próximo año, especialmente que va a ser un año de recesión mundial, Bogotá, cómo debe funcionar como gobernante? Yo creo que la administración distrital tiene una llave muy importante que bien la mencionaba el doctor Juan Carlos, que tiene que ver con impulsar el tema de la obra pública como dinamizador de la economía. Y hay un elemento muy importante. Yo creo que ahí hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para facilitar y agilizar los tiempos de licenciamiento. Si uno monta un grupo de élite, por ejemplo, para administrar esos trámites, sacarlos rápidos, en el marco de los términos legales, sin pretermitir calidad ni procedimientos, pero agilizándolo, pues lo que se haga ahora tiene un impacto mucho más importante, más rápido. Y la dilación, pues nos pasa factura también en mortalidad empresarial y en dificultades sociales de diversa naturaleza. Pues yo creo que ahí hay una gran oportunidad para hacerlo, y el cupo de endeudamiento que aprobará el Congreso, el Consejo seguramente tendrá que servir puntualmente para dinamizar ese sector de la obra pública y la cadena de valor, la cadena de renta que se deriva de ella. Yo creo que hay que hacer un ejercicio también para facilitar los trámites y la manera en que la gente crea alternativas para generar riqueza. Porque en la práctica la gran preocupación que yo tengo tiene que ver con la equiparación del empresario formal con el informal. Y lo cierto es que un informal no es un delincuente, por supuesto, pero el formal es capaz de aportar mucho valor a la sociedad en términos, por ejemplo, de cumplimiento de leyes, en el término, por ejemplo, de aportes a impuestos para sostener las cargas públicas, en términos, por ejemplo, de empleos de calidad y aportes a los sistemas de pensiones y de salud que son necesarios en una crisis generalizada económica. Y digo generalizada porque a las empresas le está pasando factura este año, pero al distrito le va a pasar factura muy rápido en términos de ICA. Es que ¿qué ICA usted puede levantar cuando el ICA es un impuesto a la industria y el comercio cuando usted estuvo cerrado durante 7 meses? ¿O qué impuesto de renta va a pagar un empresario cuando lo que ha tenido son pérdidas durante los últimos 7 meses? Luego, en este tema de dinamizar la economía, todo el mundo gana. Gana el empresario, gana el empleado que tiene su trabajo, gana el proveedor al que le cumplen, gana el Estado a quien le pagan las contribuciones de renta y demás impuestos. Entonces yo creo que hay una oportunidad para construir incentivos hacia la formalidad, porque la empresa formal no solamente tiene más y mejores oportunidades, sino que es el gran aportante a las finanzas públicas. Creo que hay que hacer un esfuerzo también por avanzar en temas de conectividad. Y desde esa perspectiva, lo hemos hablado, seguramente usted lo habrá analizado en profundidad, el efecto de un freno digital por cuenta de incremento a los impuestos asociados a la implementación de canales digitales, pues es un costo muy alto para la alternativa de generar ingresos. En estos recorridos en los que nosotros estamos, la gente todavía no ha visto un cliente presencial en muchos casos y todo lo ha hecho desde el punto de vista virtual, y castigar esa creación de un canal alternativo pues es de alguna manera también regresivo. Luego, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y coincido con Juan Carlos Pinzón en el sentido de que la coordinación nos traería mayores posibilidades de reactivar con mayor rapidez. Por este y con este último dato, Bogotá y Cundinamarca representan el 32% del PIB. Luego, lo que pasa en Bogotá, para bien o para mal, para jalonar hacia arriba o hacia abajo, a todo el país va a ser fundamental. Luego, aquí se concentra la posibilidad de rápidamente recuperar la economía y traducir eso en empleos e ingresos para las familias. Bueno, para ir terminando esta interesante charla, han dado muchos temas de soluciones, de algunas líneas que se deben manejar, pero sí hay un tema que preocupa mucho, que básicamente son 2 temas, que podremos resumirlo en una pregunta. ¿Qué hacer con el tema, por ejemplo, informalidad, que ya lo han tocado? ¿Qué hacer exactamente con la informalidad? Porque eso es un tema que cómo formalizarlo o qué se debe hacer. Y el otro tema, ¿cuáles, así sea, 3 puntos para el desempleo? O sea, para atacar el desempleo el próximo año en lo que queda, ¿cuáles son esas 3 claves para atacar esos 2 puntos? Y con esta cerramos, doctor Pinzón. Pues el tema no solo es Bogotá, en ese caso es un tema de país, donde obviamente Bogotá es un actor principal. Bogotá y los municipios de Cundinamarca que rodean la región o que forman parte de la región llegan a representar cerca del 25% de la población y del 34% del Producto Interno Bruto Nacional.
Luego, ese es un tema importante. Decía antes que hoy Bogotá, a cifras del mes de septiembre, pues le cuento que tiene el doble de desempleo de lo que tenía en febrero. Y es más alto que el de las 13 ciudades capitales y es más alto que el del país. Entonces es un tema muy, muy preocupante que implica que si uno quiere impactar el tema de empleo y de informalidad, el primer sitio donde lo puede hacer es precisamente en Bogotá, porque si aquí se impacta, el efecto dominó positivo para el resto del país es muy alto. Ahora, hablando concretamente, hay dos aproximaciones. Una de las aproximaciones de política pública, básicamente de reformas, y otras aproximaciones de ejecución y proyectos. En lo que tiene que ver con política, yo creo que hay que reconocer que al país le llegó la hora de entrar a evaluar una reforma laboral y una reforma pensional que permita ampliar la cobertura de más personas en el régimen laboral, que garantice que cualquier persona que está laborando de una u otra manera tiene la posibilidad de tener seguridad social. Para eso es necesario que esas reformas reduzcan los costos que estos se tienen hoy para las nóminas, para las empresas en general. Esos sobrecostos que pagan hoy las nóminas y las empresas hacen que muchas menos personas puedan ser incorporadas en el mercado laboral. Lo otro, hay un debate muy interesante sobre rentas vitalicias, renta mínima vital, etcétera. Yo les soy franco, los países que han logrado abordar eso son países muy ricos, que tienen fondos muy grandes, estilo Finlandia, estilo Dinamarca. Lo que un país como Colombia puede entrar a evaluar es, uno, un seguro de desempleo como modalidad de manera temporal y dos, la posibilidad de un ingreso mínimo para las personas que llegan a su edad de pensión y no alcanzan a realmente completar los ahorros para tener una pensión. Ese tema vale la pena evaluarlo y es un tema que tendría un gran impacto de carácter social, de estabilidad, de justicia social si se quiere, pero al mismo tiempo también de garantía de consumo de aquellas personas que están en su edad adulta y hoy no están cubiertas. Recordar que nuestro sistema pensional solamente pensiona al 20% de las personas que superan la edad de 65 años. Luego, necesitamos cubrir, ojalá, toda esa población. Ese sí que sería un buen elemento social con contenido económico. Eh, Eso de pensar ya en ofrecer esa renta a cualquier ciudadano me parecería un error, me parece fiscalmente imposible de lograr y en cambio puede ser incluso lesivo para la estabilidad eh, macroeconómica del país, pero en últimas de la tranquilidad y de la vida de las personas, porque lo que no puede hacerse son promesas que no se pueden cumplir y eso sí que pasa en el mundo de la política. Ahí, sobre todo ahora que empiezan ya a acercarse las campañas presidenciales, mucho político que empieza a ofrecer renta mínima vital para todo el mundo. Pues eso es muy bonito decirlo. ¿Quién lo va a pagar? ¿Con qué recursos? ¿Qué riqueza vamos a generar para eso? Entonces, por eso creo que hay que hablar esto estructuralmente. Y el tercer tema estructural que hay allí es el tema de educación para el trabajo. Lo que no podemos seguir es con esos políticos también, que lo único que le dicen a la gente es educación, educación, pero eso es para darle un poco de recursos a veces incluso organizaciones sindicales que no mejoran la educación de los muchachos, ni en su calidad, ni en los resultados de las pruebas PISA, y mucho menos en los resultados internos de los mismos profesores. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por hacer educación enfocada en temas de calidad y educación vocacional para el trabajo. Aquí necesitamos mucha más gente que aprenda temas de programación digital. Necesitamos mucha más gente que aprenda de oficios que estén asociados con lo que está disponible en el mercado laboral. Ahí entonces hay otra gran reforma. Y ya en la parte práctica, digamos, de proyectos, le decía, en el país, las entidades PRO con el Consejo Privado de Competitividad identificaron cerca de 350 proyectos en el país. En el caso nomás de la región Bogotá-Cundinamarca, se identificaron 146 proyectos. Y ya lo decía yo, unos son proyectos de infraestructura y que requieren recurso fiscal. Otros proyectos son proyectos que requieren alianzas público-privadas. Otros proyectos requieren pura financiación privada, pero que si se presentan de manera apropiada, vamos a conseguir inversionistas institucionales de los fondos de pensiones, de las aseguradoras e incluso
de fondos inmobiliarios internacionales que hoy, con la liquidez global que hay, están buscando dónde poner la plata. Pero si uno no da certeza de que esos son proyectos que van a tener los permisos, que van a tener estabilidad, pues no van a venir. Y ya lo había dicho yo antes con el tema de eh, eh, cierta lógica de parques agroindustriales o parques tecnológicos para atraer esas empresas de la cadena de valor global que posiblemente hoy están en Asia, que quieren moverse hacia lugares más cercanos a los Estados Unidos y Canadá o hacia la Comunidad Europea. Entonces es una gran oportunidad, pero para eso hay que ejecutar esos planes que jalen esas empresas hasta acá. Bueno, son algunas de las ideas prácticas que pueden realmente generar el empleo que falta en este momento. Para terminar, doctor Uribe, cuéntenos, tema de informalidad y desempleo, ¿cuáles son como esas claves que usted ve para Bogotá? La verdad, yo creo, Andrés, que el tema de la informalidad no es una decisión irracional. La gente lo que hace es que hace sus cuentas. Y si usted encuentra mayores incentivos para ser informal que para ser formal en una etapa precaria, preliminar, incipiente desde el punto de vista empresarial, pues usted lo que va es a buscar la informalidad. Si usted, por ejemplo, permite que los informales trabajen 7x24, no cumplan protocolos de bioseguridad, no tengan restricción de ninguna naturaleza, pero cierra el comercio de manera sistemática y permanente, les exige cumplir con protocolos de bioseguridad, les dice que son responsables de maltratar la vida y la salud de las personas, los responsabiliza de los contagios y demás, pues usted fácilmente deriva en preferir una decisión por la informalidad. Luego, aquí el ejercicio que tenemos que hacer es el de crear oportunidades para la formalidad. Y por eso en los últimos años creo que se han dado pasos en ese camino que tenemos que fortalecer. Pero el impuesto simple, por ejemplo, es una gran oportunidad en donde usted concentra en un solo impuesto 6 y reduce la tarifa del 34 al 9 al 14. Ahí hay una gran oportunidad. La factura electrónica, que ahora convertida en título valor le puede dar un acceso al crédito, y es un programa en el que estamos trabajando para crear un marketplace de comercialización de facturas electrónicas de pequeños comerciantes, los va a sacar del gota a gota. Y entonces ahí usted encuentra que hay un incentivo para la formalidad. Pero la formalidad versus la informalidad no es un debate retórico, sino es un debate eminentemente práctico que se concreta en usted cuando arranca con una idea de negocio, que entiende no solamente con una serie de principios, sino también en dónde ve que puede sobrevivir. Y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar muchísimo a través, por ejemplo, de la ventana única empresarial, de la reducción de impuestos, alrededor de la formalización adecuada en términos laborales para que los costos operativos a usted no lo maten el día en que nace, entre otras cosas. De modo tal que usted pueda contribuir en la medida de sus posibilidades, ser formal, acceder a beneficios como, por ejemplo, el programa de apoyo a la nómina, que solamente es para formales, y ahí eso hay un acierto muy importante, y un mensaje alrededor del valor de la formalidad y de la generación de valor que esto tiene. Entonces, yo creo que hay una tarea grande para hacer, y sobre todo al identificar a la población informal. Aquí no existe un registro de informales. Aquí tenemos cerca de 5.2 millones de micronegocios que están en todas partes, pero en ninguna. No son destinatarios de política pública. Y a esos micronegocios hay que enrutarlos por la vía de la formalidad, y para poderlos enrutar, lo primero que hay es que identificarlos para poder elaborar política pública con su destino. Luego, arduo trabajo también, pero para resumir la respuesta aquí es un tema práctico, al grano, a lo concreto. Hay que hacer más rentable la formalidad que la informalidad. Bueno, muchas gracias, doctor Uribe, por toda esta información, por todas estas líneas que nos da a Forbes, igual que al doctor Pinzón, por estar en este foro de negocios Forbes 2020. Bueno, les agradezco mucho este tiempo que nos da a la revista. Muchas gracias, Andrés. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Nico. Un gusto verlo. El gran Juan Carlos, muchas gracias.